Te damos gracias, oh Dios, por este momento tan especial de poder ver el rostro de nuestros hermanos en este lugar. Te pedimos que en este momento que vamos a abrir tu palabra, todo lo que hagamos llegue a nuestro corazón, que podamos sentir que tú nos estás dirigiendo por medio de tu palabra a cambiar nuestras vidas. Oramos también por los que están enfermos de salud, por nuestra hermana, nuestro hermano Egas, Señor, que está delicado de salud, que tú pongas tu mano sanadora. También por el hermano Mario Peñalastra, que mañana lo van a operar. Oramos para que todo salga bien en su operación, que tú cuides, Señor, que dirijas esa operación. Asimismo también nuestra hermana Marianita te da gracias por su hijita que salió muy bien de su operación. Sigue, Señor, en su vida, sigue acompañándola y que tú la cuides como la niña de tus ojos. Oramos por tu palabra que vamos a estudiar. Que tu Santo Espíritu nos asista. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir con el estudio de Romanos. A nuestro estudio de hoy le vamos a poner un título, ¿ya? Nuestro estudio de hoy tiene un título. Se llama El justo juicio de Dios. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos? Romanos, en forma increíble, habla acerca del justo juicio de Dios. Hay gente que ha pensado que nosotros no creemos en el juicio. No, nosotros creemos en el juicio, pero nosotros no creemos en un juicio pre-advenimiento, porque tal cosa no es bíblica. Sí, Dios es un Dios de juicio. La semana pasada vimos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios en algún momento va a juzgar a todas las naciones. Y eso es bíblico. ¿Está bien? La idea de un juicio, del juicio de Dios, es una idea bíblica. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla acerca del justo juicio de Dios. Sí, eso no debemos tener dudas. Hay algunos que piensan que todo el mundo se va a salvar y hablan de una salvación universal. No todos se van a salvar. Jesús murió por todos. La salvación es para todos, pero no todos se van a salvar. Nosotros no creemos en una salvación universal, en el sentido de que todos se van a salvar. No todos se van a salvar, pero la salvación es para todos. Jesús murió por todos. Jesús murió para todos. Ahora la Biblia sí habla acerca del justo juicio de Dios. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? No vamos a dar tanta lata, digamos así, al tema del juicio, pero algo que nos quede bien claro es que hay un juicio. Y que los cristianos, por supuesto, no debemos temer, por obvias razones. Y eso también vamos a explicar por qué no debemos tener miedo al juicio de Dios. Muy bien, el primer texto bíblico de esta mañana se encuentra en Romanos, el capítulo 1, el verso 32. Romanos 1, 32. La declaración bíblica dice lo siguiente en Romanos 1:32. Abramos nuestras Biblias, por favor. Romanos 1:32. Fíjese lo que dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Esta es una afirmación del apóstol Pablo de lo que ya viene diciendo anteriormente. Quienes practican tales cosas son dignos de muerte. Ya nosotros hemos visto el contexto de este pasaje. ¿Qué cosa practicaban estas personas? ¿Se acuerdan? ¿Qué practicaban? La idolatría. ¿Qué más practicaban? Lascivia, asesinos, fornicación, sí, chismes,
Esta gente practicaba eso. Inclusive el texto dice que se acostaban hombres con hombres y mujeres cometiendo hechos vergonzosos. Esta gente es generalmente personas que no tienen conocimiento de la Biblia e ignoran a Dios. Pueden saber que Dios existe a través de las cosas hechas. Conocen a Dios por medio de la creación, pero no le quisieron o no le dio la gana de honrarle. No le dio la gana de confiar en Dios. Aunque no tenían conocimiento del libro sagrado, pero podían conocer a Dios a través de la naturaleza. Porque los cielos cuentan la gloria. Para creer en Dios no hay necesidad de tener la Biblia. Se puede creer en Dios solamente viendo las obras de Dios. Cuando uno ve el vasto universo, las estrellas, la luna, los diferentes planetas, el cosmos, el universo, uno queda arrobado, uno queda impactado por tanta perfección, ¿no? Cuando uno mira la naturaleza de este mundo, imagínese el mar. Yo no sé si usted ha ido al mar, yo creo que todos hemos ido al mar, ¿no? Estamos en la sierra, pero es maravilloso, es maravilloso. Cómo ese mar no se llena, ¿no? Porque imagínense si ese mar se saliera. Dios le ha puesto límite, dice el salmista. ¿Sí? El vasto mar, el océano, los diferentes animales, diferentes colores, los pajaritos, cómo gorgojean. Es hermoso. Eso da testimonio de la existencia de Dios. Hasta nuestros antepasados, imagínense, ellos no tenían conocimiento de Dios, pero sin embargo miraban la naturaleza y creían en el sol y la luna, y a eso adoraban. Sí, sí. Había algo espiritual. Sí. Pero escúcheme bien, el texto bíblico dice que el problema de esta gente es que sí sabía de la existencia de un Dios, pero prefirieron adorar a las criaturas antes que al Creador. Y esto está en Romanos 1, miren lo que dice Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, para ellos que no tuvieron conocimiento de las Escrituras, tampoco hay excusa, porque ellos podían entender a Dios por medio de las cosas hechas, por lo tanto no tienen excusa. También les cae el juicio de Dios. ¿Qué pasó? Más abajo dice: porque habiendo conocido a Dios, fíjese lo que dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál fue el problema? Ellos creyeron que su conocimiento era superior al de Dios. Entonces el conocimiento que ellos tenían los eclipsó. ¿Qué más? Miren, 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos eran inteligentes. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué dice más el 23? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, en lugar de dar culto a Dios, de honrar a Dios, ellos comenzaron, bienvenida hermana Blanca, ellos comenzaron a adorar primero al hombre, después ¿a quién más? Aves. Fíjense cómo va el proceso, ¿no? El hombre se va degradando, comienza a adorar a hombres, aves, después cuadrúpedos, esos animales de cuatro patas, como el toro, y finalmente los animales más feos. Ellos adoraron. Ellos también tienen que pasar por el juicio de Dios, ¿sí? Entonces quienes practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Dios no los puede justificar. Dios dice que ellos son dignos de muerte. No tienen conocimiento de la ley escrita. Ojo, esto es importante recalcar. Ellos no tienen conocimiento de la ley escrita, pero así están condenados. ¿Por qué? Porque a Dios se le puede entender a través de su creación. Se puede ver a través de su
carácter que Dios es un Dios santo, justo. Por lo tanto, estas personas cometieron un pecado que yo les mencioné la semana pasada, de asebía. En griego, asebía quiere decir es no darle culto a Dios. Asebía es irrespetar a Dios. Eso es asebía. Es decir, si ellos hubieran confiado en Dios, estos pecados que menciona la Biblia, ellos no lo hubieran cometido. ¿Sí? Si ellos le hubieran respetado a Dios, aunque no conocieran la palabra escrita, sin embargo, creyendo y confiando en Dios, Dios hubiera transmitido eso a través de su persona en la vida de estas personas. Entonces, aunque no conocían ley, sin embargo, también van a ser juzgados, y la Biblia dice que son dignos de muerte. Ahora si vamos al capítulo 2, miren hermanos, en el capítulo 2, Pablo va a hablar para otro grupo de personas. Fíjese lo que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, puesto que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Voy a quedarme aquí. Este otro grupo de personas son personas que sí tienen conocimiento moral. Saben lo que es bueno y lo que es malo. Esta gente tiene un patrón de conducta, un patrón normativo. Ellos saben distinguir lo que es la moral. Son personas morales. Y aquí pueden caer los filósofos. Los filósofos griegos eran personas que hablaban mucho acerca de la moral. Hablaban de las buenas costumbres. Sin embargo, estas personas moralistas juzgaban a los que vivían como animales. Tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Generalmente quien juzga es la persona moral. Es decir, la persona que tiene un patrón de conducta, la persona que tiene cierto comportamiento, cierto estilo de vida. Esta persona tiene la tendencia a horrorizarse por el pecado de los otros. Se horroriza, se espanta y comienza a juzgar. Entonces, tú que juzgas al otro, ¿qué dice el texto bíblico? Te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. El moralista no es que hacía se acostaba hombre con hombre, mujer con mujer, no es que adoraba a los ídolos así abiertamente. Simplemente aquí el texto bíblico está mencionando que tú haces lo mismo. ¿Dónde? En tu corazón, internamente. Sí, y aquí está, porque el adulterio no solo es irse con otra mujer, sino también tener deseos hacia otra mujer en tu corazón. Eso es adulterio. Tú que juzgas a otro, haces lo mismo. Ellos también están condenados al juicio de Dios. Volvamos a leer. Dice así, el verso 2, ¿no? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Por eso dice aquí, oh hombre, quien quiera que seas. Filósofo, ateo, de alguna religión de esas, como la budista o musulmana. Tú que juzgas a otro, haces tú lo mismo. O sea, estas personas también están condenados ante el juicio de Dios. El texto cuando dice inexcusable, significa que no tienes cómo defenderte. Sí, inexcusable quiere decir que esa persona no tiene cómo ocultar lo que ha hecho. También está condenada ante el juicio de Dios. Sigamos. Mas sabemos, el 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Sigue hablando con este hombre moral, ¿no? El hombre moral. Tú que juzgas al del capítulo 1, ¿no? Al del capítulo 1, 18 y verso 32. Tú que juzgas a ese grupo, ¿piensas tú, hombre, que tú escaparás del juicio de Dios? El apóstol le dice, no, tú no vas a poder escapar, porque tú también haces lo mismo en la intimidad de tu corazón.
O sea, hermanos, no hay como que escaparse del juicio de Dios. Y aquí viene la pregunta, vamos a hacer una pausa aquí. ¿Cuándo será este juicio? A nosotros nos enseñaron que el juicio, hay un juicio pre-advenimiento. Pablo no está pensando en ese juicio. Por supuesto, tenemos que ser bien enfáticos y claros. Pablo ni cree en ese juicio. Cuando Pablo habla del juicio de Dios, está viniendo del juicio que va a empezar cuando Jesús venga por segunda. El juicio, ese es el juicio de Dios. Y eso lo dice contundentemente la palabra de Dios y no podemos nosotros obviar tal realidad. Les voy a mostrar un texto, y aquí va la pausa, para que veamos cuándo es el juicio de Dios. Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Observe lo que dice la Biblia. Segunda de Timoteo 4, fíjense lo que dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pregunto, iglesia, ¿cuándo va a ser el juicio? Patricio. ¿Ah? No, voy a leerlo de nuevo. Bien, miren. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo va a juzgar el Señor? Cuando venga en su manifestación y en su reino. Allí va a ser el gran día, no puede ser antes. Y de este pasaje hay muchos pasajes que nos hablan que el juicio es cuando Jesús venga. ¿El 1 o el 2? El 1, 4-1. Ya, entonces el juicio es cuando Jesús venga. A nosotros nos habían hecho creer de un juicio ahora, que inclusive es raro, porque tú no vas a saber en qué momento se te juzga. Vamos. Y la separación que Jesús va a hacer desde la segunda venida. Sí, claro, Él pondrá a los... sí, correcto. El juicio de las naciones, ese es el mismo juicio. ¿Sí? Solo que el creyente no debe tener miedo. Porque el creyente ya está justificado y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? O sea, el juicio del creyente es un juicio de justificación, nunca es un juicio de condenación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahora sí, volvamos al tema del juicio en Romanos y estamos hablando de que Dios es un Dios de juicio y que Dios va a condenar tanto a los del capítulo 1 y tanto a los del capítulo 2. Volvamos, hermanos, a Romanos. Romanos, capítulo 2. 2:3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En el verso 4 nos está hablando de la paciencia de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad y la paciencia, es decir, Dios tiene paciencia. Su paciencia se manifiesta en su bondad, en su misericordia. Dios tiene paciencia. Pero dice el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, aunque Dios tiene paciencia, sin embargo, debido a que este tiene un corazón que es duro, es decir, no se arrepiente, ¿qué está haciendo? ¿Atesorando qué? Ira. No está atesorando tesoros, está atesorando ¿qué? Ira. ¿Para qué? Para la revelación del justo juicio de Dios. O sea, el juicio de Dios viene. No es que no va a venir el juicio de Dios, Dios va a juzgar a todos. Y hay personas que están atesorando ira para la ira de Dios, para la revelación del justo juicio de Dios. Dios va a juzgar. Dios va a juzgar, hermanos queridos. Ok, veamos un poco más. El verso 7.
desde el 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y aquí nos damos cuenta que van a haber dos tipos de personas, los que se salvan y los que se pierden. Vida eterna a los que buscan la verdad y muerte a los que son contenciosos. La palabra contencioso es orgulloso, egoísta, ¿sí? Es decir, muerte para los que son contenciosos y no buscan la verdad, pero para aquellos que buscan la verdad, vida eterna. Vida eterna. Ahora, aquí el apóstol no está enfocando la salvación por obras. No está enfocando la salvación por obras. Pablo está hablando del juicio de Dios para que sepan todos que si viniera el juicio de Dios ahora, nadie de nosotros se salvaría. Si viniera el juicio de Dios ahora, nadie de nosotros se salvaría. Tanto los del capítulo 1 han pecado, los del capítulo 2 también han pecado. Es decir, los que no creen en Dios han pecado y los que creen en Dios también han pecado. Los religiosos han pecado. Vamos más abajo, miren. El 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también. Aquí Pablo dice, mire, todo el que hace lo bueno va a tener vida eterna. Pero ¿sabes qué sucede? La pregunta es, ¿quién hace lo bueno? Dice, mire, escuche lo que dice el texto bíblico. Dice así, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también. Entonces la pregunta es, ¿quién hace lo bueno? Vamos un ratito a Romanos 3, para ver quién hace lo bueno. Romanos 3. Sí. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Por eso yo les decía que si el juicio de Dios llegara en este momento, nadie de nosotros sería salvo. Porque el texto bíblico dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ni el judío ni el gentil. El judío, conociendo la ley, no ha podido guardarla. El gentil, a través de la creación, ha decidido no creer en Dios y ha cometido un pocotón de hechos vergonzosos. Es decir, nadie de nosotros, si viniera el juicio de Dios, nadie se salvaría. Ni siquiera un niño de 3 meses o en la barriga se salvaría. Porque la Biblia dice que desde el vientre, desde la matriz, hemos hecho maldad. Salmo 51:5. En maldad he sido concebido, en maldad me concibió mi madre. Ni siquiera una criatura de esas podría salvarse, porque también ha nacido con la naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza se rebela contra todo lo que se llama Dios. Es decir, hermanos, no hay escapatoria. Nadie de nosotros se podría salvar, ni tu criatura. Pero tú dices, pastor, ¿pero qué de malo ha hecho? Pues ha nacido con naturaleza pecaminosa. Ha nacido con la tendencia al pecado y es un pecador. Por lo tanto, también él no escaparía ante el juicio de Dios. Hermanos, el juicio viene. El juicio se va a dar en su manifestación cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces las personas serán juzgadas. ¿Saben para qué escribe Pablo esto? Para darte el medio cómo puedes pasar el juicio de Dios. O sea, Pablo escribe Romanos para que tú sepas cómo se puede pasar el juicio. ¿Cuántos quieren pasar el juicio de Dios? Hermanos, el juicio de Dios es según verdad. Es decir, Jesús no necesita de una computadora para saber las maldades de los seres humanos. Dios conoce todo. Su juicio es según verdad. No, Él no necesita de ángeles para saber los pecados. Él es Dios, Él es todopoderoso. Él sabe todo lo que nosotros hemos hecho. Y ninguno de nosotros, hermanos, escapará ante el juicio
de Dios. Pastor, y lo que dice de los libros. Sí, bueno, Isaías con Apocalipsis. sí, bueno, en Apocalipsis hay una declaración, pero ese libro que es usado para los impíos. Sí, pero no para los creyentes. Es decir, dice que los libros, los muertos estuvieron allí y fueron juzgados según las cosas que estaban escritas. Es decir, ese libro, no, ya voy a explicarle, no es para los creyentes. O sea, nosotros los creyentes no debemos temer al juicio de Dios. Les voy a decir por qué. Por eso es la pregunta. La pregunta es, bueno, yo les estoy diciendo que todos estamos en pecado y si viniera el Señor ahora, nadie quedaría salvo, debido a que hemos cometido pecado. Entonces, vamos a Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para que de pronto haya que piense, bueno, yo sí me puedo librar del juicio de Dios porque hago las obras de la ley. Pablo quiere dejar en claro que nadie por la observancia de la ley será salvo. Nadie por la observancia de la ley. De pronto hay alguien que piense, ¿no? Porque hay una iglesia que cree que sí, que por medio de la observancia de la ley uno se puede salvar. Y el texto, como que supiera que alguien iba a inventar esa teoría, que por medio de la ley uno se salva, el texto dice, no, nadie será salvo por las obras de la... Porque por medio de la ley se conoce el pecado. ¿Qué más dice? El 21 dice ahora sí. Pero ahora, aparte de toda ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los... La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Hermano, me gusta a mí esa palabra justificación. Es una palabra hermosa, una palabra que encierra una declaración. Dice que la persona puede llegar a ser justificada. Es más, es justificada. La palabra justificada es absuelta en un juicio. Porque el tema es el juicio. Sí, el tema es el juicio. Tú puedes llegar a ser absuelto en el juicio. ¿Y de qué manera? Dice el texto, siendo justificados gratuita. Otra cosa, es gratis. Es decir, no depende de algo que tú hiciste. Dios ha decidido justificarte. Y eso es gratis, no tiene costo. ¿De qué manera entonces pasamos el juicio de Dios en forma gratuita? Somos justificados gratuitamente. ¿Y cuál es la base de nuestra justificación? Dice, por medio de nuestro Señor. Es decir, para que nosotros pasemos el juicio de Dios, Jesucristo fue colocado en lugar nuestro. Jesucristo murió el juicio que tú tenías que pasar, el juicio que tú tenías que recibir, ese juicio que te estaba hablando hace poco, ese juicio fue colocado sobre Jesús. Jesús en tu lugar recibió todas tus maldiciones. Jesús en tu lugar recibió tu castigo. Él afrontó el justo juicio de Dios. Él murió por ti. Él derramó su sangre por ti. Él murió en tu lugar. Y todo el que cree, entonces es libre del juicio de Dios. Amén. Amén. Esa es la verdad de la justificación por la fe. No son mis obras las que me van a librar del juicio de Dios. Es Jesucristo. Es su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Por medio de Él yo soy libre del juicio. El juicio de amén. Les voy a comparar para que ustedes vean que esto es cierto, porque el tema de la semana pasada era la ira. ¿Cómo pasamos la ira de Dios? Rápidamente, Romanos 5, hermanos. Nueve. Miren, hermanos, qué hermoso, cómo se complementa la palabra de Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Ya estamos justificados por Él, no por ti. 5:9. Sí, 5:9. Por Él
nosotros pasamos. Entonces, hermanos, solo hay una manera de pasar la ira de Dios, y es por medio de la sangre preciosa de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen esto? Entonces, ahora, ¿le tienes miedo al juicio? No, porque vida eterna para los que creen en Cristo Jesús. Muerte eterna y confusión perpetua para aquellos que no creen en Cristo Jesús. Solo hay un medio de salvación, solo hay un camino de salvación, y es a través de la sangre de Jesús. No existe otro camino, no existe otro medio. Olvídense de los medios que han inventado las sectas. No, el único medio para ir al cielo es por medio de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Amén. Que el Señor os bendiga ricamente. Amén.